El gusto de saludarte, gracias por estar. Inmediatamente vamos a compartir para invitarte a reflexionar y a pensar y ojalá para que lo compartas en tu entorno y sea un tema a debatir con un sano discernimiento, eso sí, no con una discusión elevada de tono, para nada. Iniciativa es la propuesta en el desafío de hoy. Iniciativa implica accionar, no quedarse precisamente de brazos cruzados, no tener una idea y no esbozarla, sino muy por el contrario, pretender llevarla a la práctica. Iniciativa, además, va por sobre la quietud de algunos, de varios o de muchos. No esperar precisamente que otro u otros accionen para recién uno ir por detrás de. Estimo que esto es lo que está pasando en la Argentina de hoy, en la actualidad. Tal vez será por eso que el pueblo se manifestó no solo en las calles, sino en las redes, que era el fuerte de comunicación de este gobierno, que llegó con esa innovación tecnológica de por medio a captar la simpatía y la empatía masiva de buena parte de la sociedad. Bueno, perdió en ese ámbito como perdió en la calle. Tomó la iniciativa la gente y después sí la clase política hizo lo suyo en el Congreso, y al costado quedó la extranjerización de tierras y al otro costado quedó aquello que querían modificar con el tema del fuego de por medio, de que después se podía vender, arrendar, hacer negocios, etcétera, etcétera. Ahora bien, vamos a preguntarle al que sabe para que nos ilustre al respecto. Mario, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Ariel, buenas noches. Bien, gracias. El 27 no es el 27 está en el 26 en la cabeza y la acción de la clase política, pero la gente ve lejano el 27 porque todavía no terminó agosto y cuesta cada vez más llegar, ya no te digo a fin de mes, sino es una lucha cotidiana, es una guerra tipo gladiador en el día a día que salen a la arena con todas las actividades y dificultades. ¿Será por esto que la gente cansada, como vos lo dijiste en algún momento, bueno, pero haga algo el pueblo, tomó la decisión de decir, asumamos la iniciativa? Puse el ejemplo de lo acontecido hace pocos días en el Senado de la Nación. ¿Eso nace y queda ahí o eso nace para continuar, para seguir con la gente tomando más protagonismo en esa línea? Bueno, un poco yo creo que la gente está tomando protagonismo. ¿Por qué? Porque la iniciativa no es una recta que nace a partir de una necesidad y termina acá porque esa necesidad se cumple o no se cumple. La iniciativa es un círculo en la cual nace a partir de la demanda que tiene la sociedad, para que le entregue a la herramienta que es la política y para que el político de esa manera la transforme en ley y se ejecute salvando la necesidad de la gente. Por eso te digo, es un círculo. Cuando la necesidad llega al político y el político no llega con la solución de la necesidad de la gente, ¿qué es lo que hace? La gente comienza a exigir que esa necesidad se cumpla. Por eso un círculo que se está dando, entonces la gente se convierte de esta manera en alguien que es no solo espectador, sino que está buscando que se cumpla la necesidad que tiene. Es decir, la gente ya no está sentada mirando, no está esperando, no está expectante, sino que dice, no están haciendo lo que queremos que hagan, lo que nos corresponde, lo que nos merecemos, entonces avancemos nosotros y que ellos se vean obligados a acompañar la iniciativa nuestra. Correcto. Es decir, los políticos detrás de la gente ahora. Pero sí, pero esto es la política de un círculo. Esto es lo que nos viene pasando en la historia de la política argentina. Esto es, digamos, pasado de un escenario de del 2001, por decirte, no quiero nombrar el 2001, pero por decirte, de un escenario de esa manera, a hoy. Entonces, en ese momento, también, como sucedió
la gente salió a la calle a exigir lo que le correspondía. Es decir, basta. La política fue por detrás de la reacción de la gente en aquel momento. Después acomodó la política institucionalmente. Claro, pero yendo por detrás de... Pero yendo otra por vez, detrás, otra vez, del accionar de la gente. del que tiene el poder real. Acciona la gente y reacciona la Reacción. política. Cuando Los políticos. Cuando en realidad tendría que ser A la inversa, en un sistema representativo. en un sistema representativo. ¿Por qué? Porque en teoría el político sabe de la necesidad de la gente. No hace falta que la gente le diga. Disculpame, Mario. Bueno, en teoría, te estoy hablando de la teoría. Te escucho muy optimista. Vos decís, el político sabe de la necesidad de la gente. Tendría que saber de la necesidad Ahora de sí, la gente. porque si sabe, Claro, es y- peor todavía, que es peor. sabiendo no haga. Correcto, correcto. Le Tendría. demos la chance de que todavía no sabe. Sí, le demos. No a todos, algunos. Algunos, hablemos potencial. De la necesidad de la gente. Pero el político está en la necesidad de él. Pero no es la necesidad económica. No es la necesidad de llegar a fin de Qué mes. interesante lo que decís. Es decir, lo paso en criollo y en limpio. Sí. Hay que ver cuál necesidad está primero. Si la necesidad propia, individual, del político en su ropaje en tiempos de campaña, o si la necesidad que debería ser suprema, que es la necesidad del soberano, la del Soberano, pueblo. la del pueblo. Sí. ¿Cuál de las dos está primero? No, para el político indudablemente que está la necesidad individual y que después la transforma en necesidad colectiva, pero no en colectiva para la gente, sino en necesidad colectiva para el poder, para poder llegar al poder con todos los políticos propiamente dicho. O sea, es tan chiquito esto, Sí. pero que tienen tanto poder que a nosotros, lo de abajo, el ciudadano común, que somos tan grandes y que tenemos la base fundamental Sí. de la soberanía, y que le decimos a ellos, tomá, te la presto, pero te voy a controlar. Es lo que está pasando ahora, la gente está controlando. Yo diría, le agregaría a lo que vos decís, además de controlar, haciendo. Sí. Está siendo protagonista. Es lo que vengo diciendo, gente tiene que ser protagonista. Y tocaron un punto que no Lo estaba unió. en los cálculos, las redes sociales, que se supone, ahí es muy fuerte el gobierno actual, Sí. en una desproporción de 7-1 perdió Bueno, en las redes con el tratamiento en el Senado de la extranjerización de tierras y el tema del fuego de por medio, de los siniestros en Bueno, zonas naturales. 7-1 perdió en las redes, además de lo que pasó en las calles. lo que pasa que, aunque uno no lo quiera creer, pero vos le tocás al ciudadano argentino su nacionalidad, su patriotismo, y realmente lo inculca, lo lleva a que reaccione. Y esa reacción fue lamentablemente para el gobierno, pero sí en buena hora, para decir a partir de aquí qué. Entonces, lo que les sugiero, lo político, alguien decía, o con lo político a la cabeza o con la cabeza de los políticos, con la cabeza de los dirigentes. Ojo, la gente está tomando ese gusto de exigir, así como fue en su momento la universidad. Con el tema de la universidad, salió La ley del financiamiento universitario. ¿Pero por qué salió la ley? Primero salió la ley, pero ¿por qué salió la ley? Por toda la acción que Fue la demostró primera marcha masiva en la gestión del presidente, del presidente. actual, Sí, salió la ley. que impactó, ¿no? Que impactó. Se tendría que cumplir la ley. La No ley se no está se cumplió. cumpliendo. Volvieron a salir. Entonces, ¿quién tiene que hacer cumplir la ley? El Poder Judicial. Entonces dicen los jueces, esto, ojo, que han ido por la política, ahora vienen por mí. Y ya sacaron la sentencia y el todavía Poder Ejecutivo no se le cumple. antoja cumplir. Entonces voy a agarrar y decir, pero si el Ejecutivo no le da importancia al Legislativo, no le da importancia al Judicial, entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿Quién es el que está al frente del Ejecutivo para que sea el soberano, se crea el soberano? Claro, está por sobre todo. Está por sobre todo. Con su voluntad de turno. Ahora, Mario, Es ¿y lamentable. esto es consecuencia entonces de que las consultoras estén reflejando
el hecho de que ahora es un 44% de argentinos en una franja considerable y muy fuerte, están muy por encima de los que todavía apoyan al gobierno nacional y apoyarían probablemente en la elección del 27 al presidente, o de los que apoyarían el regreso o el retorno de otro tipo de política con otros nombres, no con lo que ya estuvieron desde la vereda del frente hoy como oposición. Pero hay un 44% que no quiere saber nada ni con uno ni con otro. Tiene que ver con esto de lo que hablamos en el Senado, con la extranjerización y con lo que el pueblo está tomando la iniciativa, este 44%. Bueno, está exigiendo ese 44% una alternativa real. Está exigiendo ese 44% y decir, nosotros tenemos el poder, porque ustedes tienen un 30% cada uno. Y ojo, no bajen del 30% porque se acabó. Estadísticamente, la imagen... En realidad, si sacas las cuentas, si tiene el 44, los dos tienen menos del 30 ya. Y sí. ¿Me entendés? O uno está menos del 30 y el otro está casi en el 30. Lo que pasa es que la oposición está menos del 30. ¿Por qué? Porque si hubiera una luz roja, si el gobierno actual estaría menos del 30. Como le pasó en su momento a Macri. Macri, cuando empezó a caer en el 2018, llegó al 26%. Cuando llegó al 26%... Se cayó abajo del 30 que vos decís. Se cayó abajo del 30 y ya nadie lo respetaba. Y empezó a caer. Todo esto en un contexto donde además lo que fortalece supuestamente al gobierno es la política económica, pero la inflación aumentó. Julio con el 2.1% pero aumentó en relación al mes anterior. Yo quiero hacer un paréntesis con respecto a la inflación. Sí. Porque en su momento, cuando había otro gobierno, decía que la inflación estaba tocada, que esto, que este otro, porque era 3% y la luz venía del 50%. Lo acusaban al entonces Guillermo Moreno que hacía todo según su gusto, su voluntad y su capricho. ¿Me entendés? ¿Por qué? Por necesidad del momento político, por reflejar algo que no cumplía políticamente. Bueno, y ahora... ¿Puedo decir que pasa lo mismo? Pero la gente se está permitiendo pensar lo mismo. ¿Ah, sí? Y sí, por lo menos ese 44%. Y lo está demostrando, claro. ¿Me entendés? Y nadie viene a decir, no tiene alternativa, un proyecto alternativo. No estoy hablando de personas alternativas. No hay un proyecto alternativo. Saber qué hacer y cómo. El qué y el cómo. El qué y el cómo. Y el quién lo va a hacer. Claro. Son tres preguntas fundamentales. ¿Quién va a hacer, qué va a hacer y cómo lo va a hacer? Claro. Te digo que si le hacemos la pregunta a cualquiera o a la mayoría, los muchachos dicen, vamos a la pausa. Vamos. Ya volvemos. Volvemos después de la pausa. No, seguro. Totalmente. Se los complica bastante. Sí. Mario, cerrando en el día de hoy, entonces, ¿te parece sano el hecho que la gente haya tomado la iniciativa? ¿Para vos sería que continúe esto o que haya sido solamente un hecho aislado? No solo sano. A mí esto nos da una pauta de que la gente va a forzar una esperanza, está forzando una esperanza para un mejor futuro. Pero lo está haciendo lentamente, pero lo está haciendo con paso firme. Ojo, lentamente pero con paso firme. ¿Por qué? Porque la gente no ha salido a la calle a cortar, a reventar. Lo está demostrando en los momentos justos y cuando lo tiene que demostrar. Y todavía la gente no está organizada. Y además, en el cierre, ojo que el 44% no da la sensación de bajar, sino probablemente de aumentar. De aumentar, sí, ¿no? Señor. Llegamos al cierre del desafío de hoy. Espero que hayas prestado atención. No es necesario que estés de acuerdo con nosotros. Sería buenísimo que le aportaras tu pensamiento, tus ideas. Y eso para enriquecernos, y eso para darte a vos la capacidad que seguramente la tenés para saber discernir, para saber qué hacer, desde qué lugar, y tal vez, ¿por qué no?, tomar también tu iniciativa al respecto. Nos vamos a encontrar próximamente aquí con más desafíos. Hasta entonces y muchas gracias.